Hermanos de Capilla Fidelidad, el Señor los bendiga. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión devocional sobre el capítulo 3 de la carta de Santiago. Santiago nos ha estado recordando que nuestra fe es puesta a prueba de muchas maneras, por medio de las dificultades de la vida, por medio del mal que puede llegar a nuestra vida, cómo lo enfrentamos, lo resistimos o lo abrazamos. También por medio de la palabra de Dios, si solamente la escuchamos o la escuchamos y la obedecemos. También nuestra fe puede ser probada por las actitudes que tenemos hacia los demás, si hacemos discriminación, si hacemos acepción de personas, y también a través de las buenas obras, ¿no? De esa manera también se prueba nuestra fe sin obras es vana. Y en este capítulo vamos a estar viendo que nuestra fe también es probada por medio del uso o el control de la lengua, como él empieza en la primera sección de este capítulo. Este capítulo tiene básicamente dos secciones. Uno que habla del uso de la lengua y los alcances de ese miembro tan pequeño en nuestro cuerpo y cómo puede afectar a toda una comunidad. Y la otra sección habla de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es la que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Tomemos un momento para orar. Amado Dios, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por la vida de este hombre, Señor, que nos desafía también a tener una relación contigo, no superficial y externa, sino profunda, real, interna, Señor, en lo que subyace en nuestro ser. Ayúdanos a ser ese tipo de cristianos, ese tipo de hijos tuyos, que no se quedan en las apariencias, que no se quedan en lo externo, teniendo una religión que puede llegar a ser una religión vana y muerta, Señor. Pero que podamos ser vivificados por tu Espíritu y que nuestras acciones siempre reflejen lo que tú eres en nosotros, Señor, que hemos tenido un cambio, una transformación por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por la fe que nos has permitido tener en ti. Gracias porque tú la pruebas de muchas maneras para que sea fortalecida y que para ti es preciosa, Señor, como el oro. Te pedimos que nunca nos falte la fe y que sea aumentada, que crezca nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Es muy especial leer a Santiago, ya que recordamos que él era medio hermano de Jesús. De hecho, se cree que es el segundo que nació después de Jesús, hijo de José y María. La iglesia tradicional nos enseña que María, después de que nació Jesús, siguió siendo virgen, lo cual ni es lógico ni es lo que enseña la Biblia, porque la Biblia nos da varios pasajes donde aparecen los nombres. Uno de ellos en Mateo 13, 55-56, y en otros de los evangelios aparecen también. Pero ellos se casaron, tuvieron sus hijos, fueron varios. Y Santiago es uno de ellos, también Judas, que también aparece en el Nuevo Testamento con su carta allí antes de Apocalipsis. Y pues si nos imaginamos cómo sería la vida de ellos creciendo al lado de Jesús, no sabemos qué tantas situaciones vivieron. Lo que nos dice la Biblia en Juan 7 es que ellos no creían en Jesús, ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Pero aquí estamos viendo a un hombre que no solo cree en Jesús, sino que es un líder, es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Ya han pasado varios años. Pablo nos relata en 1 Corintios 15 que Jesús, en una de las ocasiones que apareció a varios de sus discípulos, y en una de esas ocasiones estaba allí también Santiago, y lo vio resucitado. Es probable que allí haya tenido su conversión, el reconocimiento de que Jesús, ese hermano con el que creció, realmente era el Hijo de Dios. Entonces, verlo aquí ahora hablando de la importancia de la lengua. Seguramente él participó de algunos comentarios que no fueron buenos para su medio hermano Jesús, porque no lo reconocían, porque no creían en él. Y ahora, teniendo la oportunidad de haberlo visto resucitado, él tuvo una completa, genuina, real, una transformación definitiva, rotunda. Y su liderazgo era muy fuerte allí en Jerusalén. Él empieza diciendo que muchos hermanos no deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, dice él, seremos juzgados de una manera más estricta. Recae sobre el que enseña la palabra de Dios una mayor responsabilidad, tanto para el pastor como los líderes, los que tienen la oportunidad de exponer la palabra del Señor. Lo primero que debe hacer una persona que habla de la palabra de Dios es aplicarla a su propia vida. Y él empieza diciendo por qué no es bueno. No solamente porque puede traer unas consecuencias y por la gran responsabilidad que recae sobre los que enseñan, sino que no siempre hacemos un buen uso de las palabras que proferimos con nuestra boca, con nuestra lengua. Y él se va centrando poco a poco en la lengua, ¿no? Dice que alguien que es capaz de controlar o refrenar su lengua es alguien que puede refrenar todo su cuerpo. Y así es, alguien que puede dominarse a sí mismo
es más fuerte que el que se apodera de una ciudad, también dice Proverbios. Entonces, él empieza a enfocarse en la lengua. Es probable que él se acordara de los comentarios, de los reproches, de las críticas, de las burlas, tal vez, que le hizo a Jesús porque no creía que él era el Hijo de Dios. Lo que le dicen en Juan 7, le dice, bueno, esta es una buena oportunidad para mostrarse, ¿por qué no vas y haces tus milagros y todo? Porque alguien que quiere que lo sigan, pues se muestra. Y Juan pues nos recuerda que ellos le decían esto no porque estuvieran interesados en que él fuera conocido, sino porque ni siquiera ellos creían en Jesús. Y es muy probable que haya sido el mismo Santiago que haya dicho estas palabras, ¿no? Aquí Santiago nos empieza a dar una visión muy especial de lo que es la lengua, una perspectiva muy amplia, diríamos, del impacto que uno puede hacer con el mal uso de la lengua, de las palabras que uno profiere. Él empieza a hablar del ejemplo del caballo, ¿no? Que si le ponemos un pequeño freno en la boca, lo podemos controlar y guiar por donde queremos que vaya. También habla de un timón que hace que un gran barco pueda girar hacia donde el capitán desee. Y que de esta manera, aunque la lengua es un miembro pequeño, pronuncia grandes discursos. Y también compara, ya yendo a una situación negativa del mal uso de la lengua, es que una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y dice que de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Que puede ser un instrumento incluso del mismo infierno. Dice, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Y ustedes sabrán que con las palabras uno puede provocar mucho mal, uno puede destruir a una persona con la forma en que le dice las cosas o las cosas que le puede decir a alguien. Puede ser un falso testigo, levantar una acusación, una calumnia y acabar con la vida de alguien. Nosotros con las palabras podemos levantar el ánimo de alguien, podemos hacer sonreír a alguien. La blanda respuesta aplaca la ira, dice la palabra. Y hay tantas cosas, tanto buenas como malas, que pueden producir el uso de la lengua, que aquí Santiago está aprovechando para hacernos ver que tenemos una responsabilidad grandísima en cómo usamos la lengua, cómo usamos las palabras que salen de nuestra boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de maldad, de tinieblas, de envidias, de celos, pues con lo que hablamos va a estar cargado de eso, ¿no? Y va a afectar mucho. El versículo 7 dice que el hombre puede domar las bestias, los animales, los reptiles, los peces, pero nadie puede domar la lengua. Está haciendo pues una comparación un poco exagerada para darnos a entender de lo complicado que puede ser para alguien refrenar la lengua. Y es que una vez arranca uno en una conversación que no es conveniente, lo que pasa con un caballo, cuando tiene el freno, él camina bajo control. Pero cuando no tiene freno, él puede ir como quiere, entonces puede desbocar y provocar un accidente. Y lo que nos pasa a nosotros si no ponemos freno a nuestra lengua. Él termina esta sección de la lengua llevándonos a reflexionar que nosotros con nuestra lengua alabamos al Señor y a veces maldecimos a quienes Dios creó a su propia imagen. Y que la bendición y la maldad no pueden salir de una sola fuente. Y pues es un desafío para nosotros, para que tomemos conciencia de las cosas que decimos. Cuando decimos una mentira por quedar bien, estamos usando la lengua para deshonrar a Dios, porque Dios está escuchando, está viendo lo que hacemos. A veces por quedar bien decimos unas mentiras que la otra persona no tiene cómo comprobar y puede que lo crea, pero Dios está viendo y sabe que estás mintiendo. Por eso Santiago dice, la lengua está alimentada por el infierno. Él usa unas palabras para hacernos pensar, ¿acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. En la segunda parte, cuando él habla de la sabiduría que viene de lo alto, empieza pues, a hablarnos de la sabiduría que va conectado con lo que viene diciendo. Porque él dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Una persona que tiene al Señor, que vive su vida en honestidad e integridad delante del Señor, es una persona que se reconoce, porque reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, en cómo vivimos, cómo hablamos, que la integridad al vivir delante de Dios no solamente es en lo externo, sino en lo profundo, en lo íntimo. Y permitimos que el Señor nos examine, que nos libre de todas las cosas que hay en nuestro ser, que no le honran, para que Él las transforme y podamos vivir de esta manera. Él nos rescató para que vivamos en esas buenas obras y evidenciemos así esa fe que tenemos en Él.
Dice en el 14, pero si están llenos de envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no cubran la verdad con jactancias o mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Y está hablando de la apariencia, de la hipocresía. Es triste porque muchas veces nosotros simplemente adoptamos eso, una postura, un vocabulario, hablamos como cristianos, sonreímos, pero internamente nuestro corazón puede estar lleno de lo que describe aquí: envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, encubriendo la verdad con jactancias. Eso no hace parte de la sabiduría que viene de Dios. Esas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La Reina Valera dice que la sabiduría humana es terrenal, es animal, es diabólica. Y busca contiendas, disensiones, peleas, discusiones que no llevan a nada. Pero una persona que ha sido transformada por Dios, que conoce a Dios, que tiene la paz de Dios en su corazón, que tiene la sabiduría que viene de lo alto, es una persona que va a tratar a los demás con humildad. Es una persona que va a tratar con paciencia a los demás. Esa sabiduría, él plantea que se evidencia de una manera pacífica, ¿no? Al final, en el versículo 17, dice que la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz, pues la siembran y también recogen un fruto. La Nueva Traducción Viviente dice que recogerán una cosecha de justicia. La sabiduría humana es la astucia para salirse con la suya. La gente puede tener habilidad, ser tan hábil para engañar, pero eso no es la sabiduría de Dios. Y nosotros como creyentes, y lo que está diciendo aquí Santiago es que la sabiduría de Dios se expresa con nuestra lengua, con nuestras palabras. Entonces, que no nos demos permiso para hablar mal de alguien, que no nos demos permiso para burlarnos de alguien, para que nuestra lengua llegue a ser un instrumento del infierno, del diablo, sirviendo a la sabiduría humana, a la terrenal y la diabólica, sino nuestra lengua y nuestras palabras sean cargadas con gracia para la bendición y la edificación del pueblo de Dios. Y eso es mejor que tener mucha gente queriendo ser maestros y mucha gente provocando errores, provocando herejías y cargando sobre ellos unas consecuencias, porque están haciendo un mal uso de las palabras para torcer la verdad de Dios. Debemos entonces humillarnos delante del Señor, pedirle que nos dé sabiduría y el poder para controlar nuestra lengua, y podemos ser útiles en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos dé la sabiduría, mis hermanos, para que podamos vivir de esta manera, haciendo un uso adecuado de las palabras de nuestra lengua, de este miembro en el que Santiago se centra para explicarnos la importancia y el alcance de lo que ella puede hacer. Podemos ponernos en evidencia, mis hermanos, con la forma en que usamos nuestras palabras. Podemos quedar como necios, como ignorantes, podemos quedar como arrogantes, y todo eso lo pone en evidencia la lengua. Por eso podemos decir que nuestra fe es probada en cómo usamos nuestra lengua, cómo usamos nuestras palabras. Las usamos con la sabiduría del Señor o con la sabiduría nuestra. Uno podría desarrollar la habilidad de engañar, de manipular, de enredar a la gente con las palabras. Y cuando venimos al Señor, esta no es una habilidad que debemos conservar. Cuando venimos al Señor, tenemos que controlar nuestra lengua y ponerla al servicio del Señor, para que Él se glorifique, no para que incendie la rueda de la creación, como lo dice la Reina Valera, sino para que venga para edificación del cuerpo de Cristo, para que las personas conozcan la salvación, el mensaje del Evangelio y la sabiduría que viene de lo alto, y que se refleje en nuestra conducta, vaya acompañada de ese uso de la lengua con sabiduría, con paciencia, con paz, con amabilidad, para traer a otros al conocimiento de Cristo y de esa manera honrar a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos pensar en tu palabra, Señor, en las cosas que ella tiene que decirnos. Te damos gracias por la vida de Santiago, porque él pudo tener en su vida la oportunidad de reconocerte, siendo instrumento tuyo para edificar a tu iglesia. Pedimos que con tu Espíritu Santo nos sigas llenando de sabiduría, Señor, lo necesitamos, y que fortalezcas nuestra fe, y que nos des gozo cuando vienen los problemas, y que nos dé la capacidad de someternos a ti para resistir al diablo y que huya de nosotros, para que nuestra fe se demuestre con las acciones, con nuestras obras y con el uso de nuestras palabras, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.